Bienvenidos a Cuidado con el Mito, un podcast de la Fundación Santa María la Real. Hoy, en nuestro programa de Cuidado con el Mito, indagamos en el relato que culpa al emperador Nerón del gran incendio de Roma. Nos han contado que Nerón, en su locura, incendió Roma para construir un nuevo palacio. Imagínate la ciudad en llamas, el cielo rojo de fuego y en lo alto de una colina, el emperador con su lira tocando mientras observa la destrucción. Es una imagen icónica, casi cinematográfica. Pero, ¿cuánta verdad hay en todo esto, Zoa? Bueno, pues mira, esta es una de estas historias de la antigüedad, una de tantas, en las que las fuentes son muy escasas, los datos son muy incompletos y además se ha quedado fijada la interpretación más escabrosa del hecho, ¿no? Asociada pues, a un emperador que ha pasado por una malísima fama, un tipo muy impopular, caracterizado como pirómano, incestuoso, matricida, depravado, vamos, un ser completamente infame. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Entonces, claro, el decir que le incendió Roma, pues le encaja muy bien. Pero bueno, la realidad, como suele pasar, es más compleja y la propaganda también jugaba un papel clave en aquella época. Claro, estamos acostumbrados a verlo representado en el cine o en novelas como ese emperador loco. Pero, ¿cuál es el verdadero origen de esta historia? Bueno, para ponernos un poco en contexto, diremos que Nerón accedió al trono como hijo adoptivo del emperador Claudio. Sí, ese emperador cojo, tartamudo, que todos conocemos también por el cine y por las series. Bueno, Que pues también lo tenía todo. que también lo tenía todo. Pues Nerón era su hijo adoptivo. Los emperadores romanos no estaban obligados a dejar como herederos a sus hijos naturales. Lo podían hacer con quien quisieran, sobrinos, hijos adoptivos, etc. Entonces Nerón, hijo adoptivo de Claudio, pues que por cierto no se llamaba Nerón. Si quieres te cuento cómo se llamaba. ¿Y cómo se llamaba? Pues mira, de nacimiento se llamaba Lucio Domicio Enobarbo. Claro, es mucho más difícil de pronunciar. Claro, pero cuando Claudio lo adopta, le ponen el nombre de Claudio César Augusto Germánico. Como verás, en absoluto Nerón. Pero Nerón era un sobrenombre, era un apodo de la familia Claudia, que deriva de la palabra negro, de la palabra Nero, y que quería decir, bueno, pues que era un tipo muy fuerte, que tenía mucho valor, era un adjetivo que hablaba de su fuerte virilidad, etc. Bueno, pues este pobre hombre, Nerón, que tiene tan mala fama y que se le asocia a todo tipo de fórmulas tiránicas y de haber asesinado a parte de su familia y demás, se encuentra con que el historiador Tácito es el que nos cuenta fundamentalmente el incendio, pero es curioso porque, aunque lo cuenta varias décadas después y cuenta el incendio, dice que Nerón no estaba en Roma en ese momento. ¿Y dónde estaba Nerón? Porque claro, nos lo imaginamos en lo alto de la colina tocando su lira. Pues según el historiador Tácito que nos cuenta la historia, Nerón estaba de vacaciones en su villa, fuera de Roma. Entonces, bueno, ahí tenemos un primer dato interesante, que igual ni siquiera estaba allí cuando ocurrió el incendio. Después Cayo Suetonio y Dion Casio son otros historiadores que nos transmiten esta historia, por eso la conocemos, nos cuentan, pero son historiadores que no estuvieron tampoco presentes porque vivieron bastante tiempo después que Nerón, es decir, recogen una historia, nuevamente una leyenda, pero son además historiadores que tienen una ideología política contraria a la de Nerón, así que aprovecharon la oportunidad para desprestigiarlo. Y hacer marketing de... Eso es, y para contarnos una versión pues muy caricaturesca, insisto, muy infame del emperador, ¿no? De este emperador. Lo cual no quiere decir que no haya historiadores y no haya datos que efectivamente atestiguan que era un tipo, Nerón, extravagante, cruel, sobre todo analizado bajo los ojos actuales, con los ojos actuales, pero se ha ocultado muchas veces los aspectos positivos que también los tuvo su reinado. Vale, entonces ya sabemos que es posible que ni siquiera Nerón estuviese en la ciudad, que es posible que ni siquiera Nerón provocase el incendio, pero ¿qué pudo provocar el incendio? Es posible que nunca lo lleguemos a saber. Los incendios en la antigüedad eran muy frecuentes y en Roma probablemente fueron también, de hecho sabemos que hubo muchos incendios en Roma o diferentes incendios en Roma. Es decir, que probablemente fue fruto de la casualidad o fruto de un evento que no tuvo nada que ver con que el emperador prendiese realmente fuego y fueron, insisto, sus biógrafos posteriores los que se dedicaron a ridiculizarlo y a contar barbaridades de él, incluso ridiculizar esa afición a la música y el teatro que tenía y por eso decir que tocaba la lira mientras ardía Roma. Mira, las fake news han existido toda la vida
y ya existían en el Imperio Romano también. Y Zoa, por ejemplo, contaba que incendió Roma, o cuenta el mito que incendió Roma para construir su gran palacio, la Domus Aurea. Pero esto también suena ahora un poco sospechoso. Sí, a ver, yo quiero comentarte también antes que sabemos que efectivamente existió un incendio en Roma, ¿eh? O sea, no vamos a negarlo todo. En el año 64 hay información suficiente para saber que en la zona del Circo Máximo, en verano, era en julio, se provocó un incendio que, bueno, pues que se extendió por una parte de la ciudad, quizá no por toda la ciudad. Parece ser que afectó a menos cantidad de lo que pensamos de la superficie urbana, pero bueno, fue un incendio de tantos, porque las ciudades, en aquel momento Roma, era una ciudad con calles muy estrechas, con callejones muy apretados, con muchas construcciones de madera. Hay que pensar también que la gente vivía junto al fuego. O sea, había fuego en las velas, había fuego, entonces en las lucernas, para iluminarse, para calentarse, fuego en las cocinas. Entonces, es muy fácil que una chispa provoque un incendio, ¿no? Probablemente las razones fueron específicamente casuales o fue un accidente como tantos. También, por apuntar algunos datos, te quiero decir que solamente durante el reinado del emperador Augusto sabemos que hubo 8 incendios en Roma. Es decir, que realmente no hay que pensar que es el único y gran incendio de Roma. Era algo bastante común. Claro, que lo ha sido durante la Edad Media y durante la Edad Moderna hasta hace relativamente poco, precisamente por estos motivos que te cuento. Por tanto, se produjo un incendio grande como hubo tantos. Lo que pasa es que ha sido la historiografía posterior la que se ha encargado de magnificar y de difundir, luego hablaremos de por qué también, esta gran tragedia. ¿Que el emperador lo hiciera para construirse un gran palacio? Pues tampoco. Es verdad que era un megalómano y que él consiguió, después del incendio, construirse una superficie palacial impresionante, con piscinas, con jardines, en fin. Pero este era un fenómeno que venía produciéndose ya desde antes. Varios emperadores anteriores habían ido comprando terrenos y extendiendo la extensión del palacio para ir aumentando el espacio disponible y, digamos, el lujo de su morada, ¿no? De su mansión. Así que no es que solo Nerón lo hiciera, es una razón muy inexplicable cremar toda una ciudad para construirte un palacio, aunque seas el emperador loco Nerón. Y antes mencionabas, ¿y por qué crees que la historia se ha encargado de difundir esta versión? Pues mira, aparte de lo que te comentaba de los historiadores que ya en su época eran contrarios a su teoría, se produjo un fenómeno que ha tenido mucha importancia en nuestra cultura, que es que Nerón culpó a los cristianos de haber provocado el incendio. Los cristianos en la época de Nerón eran un grupo muy poco apreciado por la sociedad romana en general. Era un grupo que todavía estaba poco asentado y tenían unas creencias, una ideología un tanto diferente a las predominantes o a la predominante, de manera que no eran un grupo muy bien aceptado. Entonces Nerón, buscando un chivo expiatorio también, igual que la historia lo ha buscado con él, pues él buscó un chivo expiatorio, dijo que los cristianos habían incendiado Roma y ordenó una serie de persecuciones contra ellos. Claro, la historiografía cristiana posterior pues ha cogido estos hechos y ha dicho, es que Nerón era muy malo y en realidad Roma la quemó él y le echó la culpa a los pobres cristianos. Esto es lo que sale en todas estas películas que vemos de romanos y es la idea que ha calado, digamos, de mayor grado en nuestra cultura. Pues muchas gracias, Toa, por presentarnos todo este abanico increíble de perspectivas sobre el mito de Nerón quemando Roma. Así que un mito más que tendremos que cogerlo con chinchetas. Eso es. Hay que pensar que la historia no siempre es como nos la cuentan y pues tiene sus matices. Pues muchas gracias, Toa. Muchas gracias a ti, Susana. Hasta la próxima. Cuidado con el mito es un podcast producido por la Fundación Santa María la Real y presentado por Zoa Escudero y Susana López.